pensar la escuela, a los sujetos. Esas categorías no están en los libros. Después hay categorías teóricas de los libros o categorías de investigación, eso es otra cosa, ¿sí? Pero las categorías son ideas que constituyen nuestras matrices de pensamiento y que nos hacen todos los días acercarnos a nuestros y nuestras estudiantes, a la escuela, en relación a los directivos, a la normativa, de una manera particular, ¿sí? Entonces, justamente el sentido de la actividad era revisar nuestras propias matrices, ¿sí? No son mejores las matrices de alguien que leyó más que las de él, son matrices. Es decir, siempre me enfrento a la realidad cotidiana, entro al aula y estoy funcionando a través de teoría. ¿Qué teoría? Tengo una concepción del sujeto que tengo enfrente. ¿Sí o no? ¿Lo concibo como capaz o lo concibo como inacabado? ¿Lo concibo como potencial constructor de una ciudadanía como salió? ¿O lo concibo como una vasija vacía? Bien, todas esas concepciones que quizás creemos que no las tenemos, pero las tenemos, son todas concepciones. Y funcionan a la hora de estar todo el tiempo en el aula, en la escuela, en la jornada institucional. Entonces, es justamente eso lo que tenemos que poner sobre la mesa. Es decir, ¿cómo lo estamos entendiendo? No cómo lo entiende el autor. Si a su vez yo me pude apropiar de alguna idea de un autor, me la apropié de una idea de un autor, pero si no tengo una idea, claramente tengo una idea de cómo funciona una escuela, de cómo debería ser para mí, de cómo es un sujeto o cómo entiendo que deberíamos formarlo, ¿sí? Entonces, un poco el sentido de la actividad era esta, y es un poco deslindar también la idea de que la teoría es una cosa que está ahí, voy, la busco, la agarro y la uso. No, en todo caso, el otro nivel de la teoría, que en todo caso es la teoría académica, ¿sí? Es una herramienta que nos puede permitir leer algunas cosas de una determinada manera y que también implica concepciones y posicionamientos políticos. ¿Sí? No hay la teoría académica que sea una sola y homogénea. ¿Sí? Entonces eso también para repensar un poco el proceso. Donde nosotros trabajamos habíamos propuesto esto como una actividad inicial o como un diagnóstico, los saberes previos, o sea, ir por ese lado permitió que no se cuestionara o no se pensara, no sé, porque la verdad que salió tan de todo que digamos, nadie se sintió cohibido en lo que podía decir o no. Bien, otra cuestión. En relación a la sistematización, algunas preguntas que surgieron, bueno, ¿cómo hacer esa sistematización? ¿Con qué criterio? ¿Sí? ¿Cómo yo me erijo en sintetizador de la voz de mis compañeros y compañeras? ¿Sí? Y ahí aparece, atravesando estas preguntas, digamos, justamente las trayectorias diversas, los recorridos diversos, y entonces que algunos por ahí tienen más acercamiento a lo que es un informe, otros no, a cómo agrupar, con qué criterio. Algunos quizás agruparon y no pueden dar cuenta muy bien de cuál fue el criterio, pero agruparon, armaron algún tipo de agrupamiento. Bueno, eso tiene que ver con las diferentes trayectorias, recorridos, formaciones en esto. Y ahí aparece la necesidad de la formación, o sea, de la idea de que pensemos juntos de alguna manera cómo hacer, ¿sí? Para que no tengamos informes que sean completamente disímiles y que todos se sientan, digamos, con posibilidad de tener algún acercamiento a esa categorización, sistematización o como el nombre que le demos. Y por otro lado la idea de, del acompañamiento, es decir, por ahí gente que sintió más la necesidad, otros no tanto, algunos sintieron por ahí más la necesidad de que alguien hubiera estado por ahí pensando juntos cómo hacer, con qué criterio podría, qué sé yo. Eso es algo que también lo estamos pensando para ver cómo podemos hacer para también ir circulando y pensando alguna manera de formación o alguna estrategia. Exactamente. Bien, y en relación a la síntesis, bueno, surgieron muchísimas cosas en relación a las concepciones, ¿sí? Por ahí, y cosas muy diferentes. Por ahí un eje que retomamos fue el que tenía que ver con la definición de los actores, ¿sí?
y aparece también ahí una tensión entre la definición por la positiva y por la negativa, ¿sí? Aparece la definición en relación a las carencias, lo que le falta al sujeto, ¿sí? Y por otro lado, las capacidades o las posibilidades, ¿sí? Entonces aparecía el sujeto desmotivado, pero también aparecía un sujeto constructor de ciudadanía, ¿sí? O participante, y ahí entonces veíamos que había como dos cuestiones que estaban atravesando esas definiciones, que no implican, esto por ahí es importante, no implican en sí mismo contradicciones, porque por ahí uno lo ve y dice, ¿cómo? Define al estudiante como, no sé, desmotivado y a su vez lo define como participante. Entonces, en principio nos aparece como concepciones contradictorias. No necesariamente, porque hay dos cuestiones que quizás van atravesando esas definiciones. Una tiene que ver con algo que también surgió, que es la definición de lo real y de lo ideal, ¿sí? Es decir, en las mismas concepciones que tenemos está presente lo que nos enfrentamos todos los días, lo que vemos, cómo definimos, ¿sí? Y lo que pretendo, lo que quiero, lo que deseo, lo que me gustaría, ¿sí? Entonces, no necesariamente una contradicción, esos atravesamientos están en las mismas, funcionan en las mismas matrices, ¿sí? En simultáneo. Y por otro lado, eso también demuestra, y es muy interesante, la heterogeneidad de lo social, ¿sí? Es decir, que cuando yo estoy definiendo no estoy pensando solo en abstracto. Me dicen, ¿y para vos qué es? ¿O cómo definirías al estudiante? Bueno, y tengo que pensar en abstracto, y un sujeto que participa. Pero a su vez estoy pensando en los estudiantes, las estudiantes que me encuentro todos los días, ¿sí? Entonces aparecen estas cosas. Desmotivados, ¿sí? Porque habrá algún grupo que está desmotivado y también aparecen como participantes porque los he visto en relación a alguna actividad, estar activos, querer hacerlo. Lo mismo con los docentes, ¿sí? Aparece toda la vinculación con las carencias vinculadas a lo material, a las condiciones laborales, a la falta de trabajo en equipo, y a su vez aparecen como sujetos comprometidos, sujetos que quieren transformar, sujetos, ¿sí? Entonces, esto como para mostrar un poco que no son necesariamente contradicciones de las cuales haya que anular de los polos, digamos. No me quedo con esta, exactamente. Se cruzan estas cuestiones en las mismas matrices con las que definimos. Y en relación a las propuestas, bueno, aparecieron propuestas en vínculo con la construcción del diseño curricular, que considere el momento actual, y ahí aparecía también la idea de flexibilidad, ¿sí? La posibilidad de revisión. Las especificidades, en función de las modalidades de la población y de la geografía, que tampoco no lo puse, pero... Y la interculturalidad, aparecía la necesidad de considerar a las familias actuales, la propuesta de una nueva organización institucional que considerara equipos de trabajo, horas institucionales, equipos interdisciplinares para abordar problemáticas específicas. La transversalidad apareció tanto en el abordaje de los contenidos, o sea, la posibilidad de que se constituya en un criterio para la construcción curricular, y también apareció en función de temáticas que pueden considerarse transversales a la construcción curricular. Ahí apareció la convivencia, ESI, TICS, o sea, aparecieron como temas que es preciso pensar, ¿no? Todavía no sabemos muy bien cómo, pero temas que nos parece importante tenerlos en cuenta para pensar esto. La revisión del marco normativo, tanto en lo referente a la educación como en relación a otro tipo de derechos, ámbitos, instancias que tienen incidencia en lo educativo, y ahí aparecía la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, de protección integral de los niños y adolescentes. Y en relación a las jornadas institucionales, aparecía la posibilidad de considerar los trabajos previos que hay, que ya se han hecho en las instituciones. En muchos casos surgió también que este igual había sido un proceso nuevo que, si bien recuperaba lo anterior, era interesante porque, debido a la movilidad que hay en todas las instituciones, permitía a todos volverse a incorporar en el proceso. Y también la necesidad de recuperar propuestas, experiencias y cuestiones que ya están en marcha en las instituciones y que
quizás son interesantes para nutrir el proceso actual de construcción curricular. ¿Te puedo hacer una consulta? Hay unificación de planes de estudio. Ah, me olvidé. ¿Algún grupo lo dijo? No, eso es flechita igual, ¿eh? Eso lo puse yo. Ah, bien. No, eso es Porque flechita. esto va a ser un ruidito también. Esto va a tener un ruidito en la escuela. No, ahí lo explico, termino con esto y lo explico. Bueno, que la mesa curricular, lo que decíamos recién, la mesa curricular es la que va a ir construyendo la propuesta para las jornadas institucionales, ¿sí? Y en función de esto, bueno, se irá pensando qué es lo mejor, sobre qué, en qué orden. Y lo mismo la propuesta de bibliografía, que también aparecía como una necesidad en algunos síntesis o informes, ¿sí? En relación a esto sí me lo salteé. En relación a esto, no, es una discusión, ¿sí? Por eso aclaré antes que el criterio que era cuando las flechitas era alguna discusión para plantear o aportar a la mesa que tenía que ver con algo que viene surgiendo con fuerza, que tiene que ver también con una tensión, que es la tensión entre lo común y lo particular, ¿sí? Todo el tiempo surgió en relación a diferentes cuestiones, los contextos, los sujetos, las poblaciones, las modalidades, la cuestión de lo particular, ¿sí? Es necesario atender a la particularidad, a la especificidad, a lo que es propio o de una institución o de una modalidad o de una cierta población, ¿sí? Eso está en tensión, ¿sí? Y es una tensión que no se disuelve, es una tensión que está presente y que en todo caso hay que configurarla, hay que construirla, hay que moldearla, que tiene que ver con lo común, es decir, la posibilidad de construir algo del orden de lo común, ¿sí? Entonces, lo que poníamos ahí en tensión es la construcción curricular en tensión con la unificación de... Soledad, yo te digo una cosita, capaz que estoy errado como todo docente, ¿no? En esta instancia, la primera, si vos ponés, y lo va a leer todo el mundo, pones unificación de planes de estudio, va a haber un poco de ruido en algún lado. Ponelo... No, en realidad es un versus, es una tensión. O algo, pero unificación. Claro. Estamos hablando todos que todos los compañeros tienen miedo de quedar afuera. Vos hablar unificación, la próxima jornada va a ser el único tema que vamos a discutir. Bien, buena la sí, en realidad es un versus. ¿Sí? En realidad es un versus. Quedó el guión, pero es un versus. Otra cosita. Justamente la discusión es si el proceso es un proceso de construcción curricular o simplemente una unificación, ¿sí? Y en ese sentido, por eso traía la discusión de lo común y lo particular, que da para una discusión larga y creo que va a ir atravesando las distintas instancias que se vaya dando la mesa curricular, que tiene que ver con justamente esto, digamos, la unificación de planes de estudio implicaría, digamos, que nadie salga, dicho en popular, que nadie salga de su chacra, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo esto, y lo único que hago es fragmentos y pedazos, ¿sí? Y en realidad justamente el intento, y creo que incluso la gente que habló de esta posibilidad de hacer otra cosa, justamente se plantea porque el diagnóstico del que partimos, muy macro estoy hablando, es un diagnóstico de dispersión generalizada, ¿sí? En la que cada escuela funciona, incluso por ahí salió en otras palabras, funciona como una isla, ¿no? O hay, como decían, tres escuelas en una institución. Es decir, cada uno funciona y funciona mejor o peor dependiendo de sus propios recursos, ¿sí? Humanos y materiales, dependiendo de la presión que puede ejercer y la respuesta que puede obtener. Eso es histórico también, ¿sí? Entonces, por eso era una tensión. Porque falta la última cosa. Perdón. Bueno, ¿ahí? Ahí. Bueno, pasaríamos a lo que en la propuesta inicial decía bloque 3. Una consulta muy breve, porque yo había planteado desde el distrito 9 que había dos consignas o dos preguntas que necesitaba también respuesta. ¿Qué pasa con lo de la formación profesional? ¿Van a estar
¿Están separados? ¿Están dentro de media? ¿Cómo es la situación de ellos? No se va. Dentro de la ley de educación técnica profesional se contemplan tres modalidades educativas. Educación superior, técnica y agropecuaria y formación profesional. Formación profesional, como no es educación secundaria, no encuadra dentro de un diseño curricular. Pero ¿cómo está ahora? ¿No se iba a secundarizar? ¿Cómo es la ley? No, digamos, estructuralmente pertenece a la Dirección General de Modalidad Técnico Profesional. Todas las modalidades que están contempladas en la ley están bajo la dirección de técnico profesional. Pero son diferentes modalidades. Solamente educación secundaria brinda técnica y agropecuaria. Si bien, bueno, un ciclo básico técnico y otras como desarrollo de... Me parece que te quedó mal entendido en la 24. Hay una cuestión que tenían entendido que se iba a cambiar, hasta que iban a cambiar las direcciones y todo eso. Sí, porque en realidad pasó bajo la... El técnico profesional tuvo siempre una dirección independiente. Pero bueno, ahora se ajustó a la ley y pasó por toda la órbita de dirección general. Ah, está bien, pero no a mí. No participa porque educación superior. No, está bien, es otra rama. O sea, que queda como separado, no de la rama, pero de la modalidad. También está dentro de la modalidad técnica. No, está bien, ese era el tema, eso es lo que planteaba, porque aparte de la secundaria para tener las dos cosas, no, nada que ver. Sí, por ahí también, por ahí las cosas. Nada, Elecciones por eso. Pero hay que tener alguna instancia como para no quedó claro. Certifica no titula, y a qué edita va a poder A ver, si logramos economizar el poco tiempo que nos queda. Nosotros ahora tenemos que preparar la jornada institucional del 28. a esta hora. Es cierto que vamos a tener que pensamos en diseñar un encuentro, que es el que vamos a realizar el 15, ¿no? En Cutrco. Pero bueno, acá hay que empezar con otra tarea. Entonces, es decir, acá vamos a empezar con líneas generales sobre lo que va a ser la jornada institucional del 28 de junio, que por supuesto tiene que ver con este punto de partida, es decir, con lo que venimos trabajando. Es decir, que tenemos que generar un esbozo que vamos a llevar a la reunión del 15. La idea sería que cada distrito que desee expresarse, no sé si hay alguno que ya se haya retirado, en primer... Bien, está el supervisor. Bueno, hacer una propuesta de temas que surjan de la devolución. Un cronograma sobre el orden de las discusiones, es decir, por dónde empezamos. Y después analizar lo que yo contabilizo, no sé cuál es el registro que tienen ustedes, como dos propuestas que van surgiendo, ¿no? Como esto que decíamos, proyectos o subproyectos de la mesa curricular. Uno que tiene mucha fuerza, que en lo personal me parece fantástico, que es relevar experiencias que han desafiado de alguna manera el formato o la forma de la escuela secundaria, ¿no? Y poder conocer, indagar, investigar y poner en lo público esto de cuáles han sido los principios sobre los que se sostuvieron, el impacto que ha tenido, ¿no? La trayectoria educativa de esos alumnos, etc. El otro punto era una mesa por modalidades. No era una mesa. Yo escribí. Era una mesita. No. Un encuentro por modalidades que me parece que tendríamos que ver qué formato. Pero digamos, ven cómo van apareciendo cuestiones que son como tus proyectos. Bien, entonces, ¿quién empezaría con el primer tema? Con la propuesta de tema. ¿Qué he escrito? Arranquemos de vuelta por el otro. Arranquemos por el 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos Primero lo pensamos y después vamos hablando.
alcanzando, ¿no? Claro, No vamos a votar. No sé. Ah, ¿qué creen? La atención la tenemos todo y eso consume energía. No, pero tirá de vuelta bien los dos Bueno, para que aportemos. los dos ejes serían. A ver, yo, en principio, lo que deberíamos establecer es una temática para la jornada institucional del 28 de junio. Y habíamos dicho, un cronograma, un orden de las discusiones. Nosotros también tendremos en el mientras tanto que ir pensando cómo lo vamos a hacer, ¿no? Qué dinámica metodológica vamos a implementar. Entonces, la idea es que cada distrito presente en 3 minutos las temáticas. 5 minutitos. Bueno, a ver, ¿quién quería hacer una pregunta? ¿Sí? Por ahí capaz que nos un cronograma. El 15 en Cultural Co. ¿Cuál va a ser la temática? Seguir armando la jornada Del 28. del 28. Ah, perfecto. Lo que pasa es que hay como una primera parte que es la que vamos a poder lograr hoy a la tarde, más general, Digamos los temas. antes que se haga la noche. Tirar los temas para ese. Exactamente. Y intentar armar un orden de esa temática. Ahora nos juntamos que sea para pensarlo con los... o hablamos directamente. No, vamos, sobre lo que se ha trabajado, Ajá. sobre esas producciones que cada uno trae. ¿No estaría bueno que nos juntemos que sea por distritos, 3, 4 distritos juntos y charlemos? No, hacemos como mesa. Digo, como mesa propongo que discutamos los temas. No nos van a dar los tiempos. Tenemos una propuesta que la habíamos Lo vamos a tener que hacer de esta manera. A ver. Bueno, a ver. Ordenemos. No, estábamos comentando con Chalcán que cosas que habían surgido en nuestras propias escuelas. Eso es. Porque no podemos trabajar sobre nada que no haya surgido en las escuelas. De hecho, habíamos hecho una consulta a Pepe cuando estábamos hablando de la jornada porque una compañera de la escuela que está estudiando Ciencia de Educación había acercado un video de Explora Pedagogía, donde justamente da respuesta a todo esto que se estuvo indagando, da respuesta entre comillas. Bueno, sí, pero digo, a ver, no, pero aclara, digo, todas estas dudas que surgían y que generaba tanto miedo en algunos casos, acá lo cuenta de manera simple, sencilla, con entrevistas, por ahí me digo mal el apellido, pero Terici puede ser, bien, a ella, distintas entrevistas a chicos, docentes y demás. No llega a media hora, 28 minutos si no me equivoco, y lo habíamos pensado como para dar un final en ese momento en la jornada. Bueno, por cuestión de tiempo no lo pudimos hacer y lo teníamos en mente como para un inicio de la próxima jornada, por eso lo comento. Y bueno, y Chalcán también estuvieron charlando algo. Bueno, algo de lo que estuvimos hablando en otras escuelas es en relación a las normativas. Esto que por ahí se necesita como tener como una base fuerte, sobre todo una capacitación entre todos. Ahí vos habías anotado algunas. Lo nuestro puntualmente es sobre educación intercultural, que también este año se está debatiendo, por lo menos en todas las zonales de la provincia de Neuquén, las comunidades mapuches están hablando sobre esto. Entonces como que desde las escuelas, allá tanto Ruca, bueno, la escuela agrotécnica que también tiene Chimertufe, y bueno, en general también, ¿no? Lo que significa para las comunidades mapuches, pero no solamente como un tema de comunidades mapuches, sino que uno cuando habla de interculturalidad, y lo vivimos en un encuentro que tuvimos allá en Ruca, donde fue gente del Instituto de Formación Docente y de muchas escuelas,
Acá también se trabaja desde los gitanos, desde las comunidades bolivianas y demás, entonces como una necesidad de un tema para trabajarlo, por lo menos allá en la escuela. Bueno, sacando de lo que trabajamos en uno de los ejes que era eje de cuestiones a discutir, nos parece que sería interesante plantear la discusión de la función de la escuela secundaria. ¿Sí? El para qué de la escuela secundaria y el para qué de la escuela media. Y otra cuestión que sería importante también discutir son las dimensiones generales y particulares del currículum, para lo cual sería interesante contar con material teórico para consulta de los docentes. Media en general, cuando habla de media técnica también. Media en general, sí señor. Sí, como una cuestión global, porque me parece que no tiene sentido en esta instancia empezar a hacer divisiones. Tengo una preguntita. ¿Trabajar las dimensiones del currículum dijiste? Sí. Generales y particulares. Dimensiones generales y particulares del currículum. Bueno, nosotros por lo menos una parte de la parte de Angostura habíamos notado estas dificultades y que queríamos, por ahí también lo habíamos planteado en la distrital, no tuvo mucho eco, pero bueno, ahora lo planteo desde acá, sobre empezar a explicar qué es esto de diseño curricular, porque en el caso de esa zona había mucho que sería esto, ¿no? Lo que plantean ustedes. Y también con material que también nos han facilitado, así que bueno, después, no me acuerdo la autora, así que después lo paso. Y también esto de qué es obligatoriedad, qué llamamos universalidad, que también hay mucha agua en ese tema, ¿no? O inclusión, ahí hubo mucha discusión, con inclusión se incluye asistencialismo y esta cuestión de contención, o sea, todo esto que hay bastantes posiciones encontradas, digamos, ¿no? Me parece que eso también sería un punto que es importante. Me agarraron medio así como desprevenida, se hablaron tantas cosas que ahora no sabía qué decir. Acuerdo, yo también hablamos acá con algunos compañeros el tema del currículum, podría ser qué paso nos podemos dar de acá adelante, si nos animamos a discutir eso, las dimensiones del currículum, qué cosas se están poniendo en juego, porque son muchas, pero a lo mejor se podría dar un ordenamiento un poco, como una estructura, una... Sí, por eso digo, y no es poco hablar de eso mismo. Si pienso en algunos compañeros del distrito, estaban demandando también poder estudiar un poco más cuál es el contexto, ¿no? Como poner en común un poco entre todos cuál es el contexto en el que estamos, por el contexto político, normativo también, cuáles son las leyes que están atrás nuestro, que por ahí uno supone que van a sostener esta mesa curricular y que no es poco, bueno, eso. Bueno, como decía el compañero, hemos tenido tanta información que al final no sabemos por dónde empezar. Por ahí coincidir con esto del planteo de ver las dimensiones generales y particulares del currículo y el alcance que tiene, como para ir acercando un poco esa distancia que tenemos por ahí de falta de información, que es lo que nosotros hemos ocurrido en nuestras escuelas. No sé, compañeros, si quieren agregar algo más. Bueno, estaría bueno también, como dijeron los compañeros acá, iluminar un poquito todo esto, porque es como que estamos trabajando a oscuras. Muchos compañeros de la escuela se quedaron con muchas dudas y nos pidieron que
para la próxima jornada que hagamos material y que le aclaremos muchas cosas, y estaría bueno que nos aclaren a nosotros antes de ir a la jornada. También eso estaría bueno, porque si no volvemos con las mismas herramientas, digamos. Si bien lo discutimos acá todo, pero aclarado todavía no tenemos nada aclarado. Creo que me voy con más dudas. Bueno, sí, revisando salen un montón de cosas, pero así como las más fuertes, sí, la capacitación o poner en discusión, porque nosotros cuando hicimos en la jornada lo tomamos así, como explicaba Soledad, o sea, ver qué teníamos, o sea, en función de lo que pensábamos acerca de educación, del estudiante, de la escuela secundaria. A partir de ahí, y eso fue un cimbronazo para todos, cuando se tuvieron que poner a escribir, empezaron a abrir los ojos, porque en realidad, ¿y qué pongo de educación? ¿Y qué pongo después? Entonces, bueno, así fue, por lo menos la nuestra. Pero sí pidieron material después, porque bueno, esto hay que ponerlo en discusión, porque cuando se empezaron a comparar lo que habían puesto, empezaron a hablar, entonces, bueno, una de las cosas que nos pedían era material bibliográfico. De hecho, dentro del grupito de Rincón compartimos, hay un material que teníamos, cosa nuestra, o sea, se lo aclaramos, entonces lo compartíamos, algo que teníamos sobre currículum. Y bueno, salió lo de las modalidades y salió fuerte también el tema de la inclusión. Cómo trabajar, porque nos estamos sintiendo desbordados. Son cursos muy numerosos, de 40 chicos, con 3 o 4, hay una maestra integradora, pero que atiende solamente 6 y hay muchísimos casos. Bueno, entonces fue el tema que más resonó en la jornada, o sea, de hecho en el informe salen varias cosas sobre la inclusión. Bueno, nosotros escribimos varias cosas. Una de ellas es poder hacer una jornada el 28 de junio donde podamos hacer un sinceramiento institucional, digamos, de qué escuela tenemos, de qué escuela queremos, para poder hacer un diagnóstico institucional y poder partir de algo. Aquellas escuelas que tenemos PEI, bueno, tenemos algún avance, algunas que no, bueno, podrían empezar. Digamos, tener un diagnóstico institucional nos hace una radiografía interesante de dónde estamos parados. Y obviamente por ahí es un tema bastante sensible, porque uno tiene que despojarse de un montón de cosas para poner en tensión todas sus debilidades y sus fortalezas. Nos parecería que sería bastante interesante poder hacerlo. También nos surgió el tema del abandono, de la creación de gabinetes psicopedagógicos, bueno, digamos, temas que son creo que comunes a todas las escuelas. Pero bueno, como no sé si te querés. A mí me interesaría incorporar, siguiendo un poco lo de las dimensiones generales del currículum, la contextualización, que ya habíamos hablado, que sea histórica. La contextualización histórica de nuestro currículum, en esto quizás analizar la situación de nuestra provincia de Neuquén, en las dimensiones económicas, sociales y también políticas, ¿no? El régimen político, etc. Y pensar qué alumno real tenemos en la escuela secundaria, ¿no? La cuestión del acceso a la escuela secundaria, la cuestión de la permanencia y la cuestión del abandono. Y saber, digamos, cuál es nosotros tenemos una idea general que la escuela secundaria es como una zona gris donde hay mucha deserción escolar. Bueno, pensar cuáles son estas causas de esta deserción escolar, ¿no? Y no quedarnos, ir pensando, adelantándonos un poco a las posibles respuestas de cuáles pueden ser, digamos, estas causas. Me parece como empezar desde lo más general del currículum para después empezar a bajar a las cuestiones específicas de los contenidos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, el escrito 3 con Mica, recién estábamos charlando, escuchando lo que decían, gran parte de las cosas que han planteado, o sea, nos ganaron de mano, no solamente decirlo, se repiten muchas, claro, las cuestiones que fueron saliendo en todas las escuelas para seguir trabajando. Por ahí lo que podemos agregar, algo que se dio en muchas escuelas, fue esta cuestión de, por un lado, capacitación, que se pide mucho, digamos,
en el sentido de que hay inseguridad en cuanto a los propios saberes que tienen los docentes y quieren quizás reafirmar lo que ellos saben o enterarse de cosas que no conocen en base a material. Y una de las cosas que habíamos discutido en ese sentido era poder traer para la jornada que viene, bueno, uno de los ejes que ya plantean las coordinadoras, el tema de experiencias previas, ¿no? Que pueden ser parecidas o no a lo que vayamos a hacer nosotros, pero experiencias reales, concretas, que generen la imagen de que otras cosas son posibles, más allá de lo que nosotros vemos todos los días en la escuela. Y después otra cosa que salió mucho en varias escuelas, eso sí fue bastante generalizado, es el tema de las familias, que también en otros distritos lo escuché. Entonces por ahí otra propuesta que tenemos nosotros es poder plantear, más allá de esta cuestión del currículum en general y particular, de las dimensiones que tiene, elaborar el rol de los 3 actores principales de la escuela y de qué manera los podemos empezar a vincular más estrechamente. Sobre todo salió el tema de que la familia no participa, ¿no? Pero cuando se hacían las caracterizaciones generales también se notaba, digamos, o se veía un desajuste, una desconexión total entre los 3, ¿sí? Entre docentes y estudiantes, entre los docentes mismos, estudiantes con la familia, docentes con la familia. Entonces, bueno, elaborar un poco en ese sentido de la cuestión de los actores y cómo podemos hacer para vincularlos más en las escuelas. ¿Me permiten hablar por el Distrito 5 más allá de que soy supervisor? Porque soy justo supervisor de esa zona y trabajé en esa zona. Bueno, el Distrito 5 prácticamente del año 2013 que viene trabajando el tema de la transformación. Sí, de hecho hay una escuela que fue convidada, digamos, por la ex dirección de nivel medio a que se transformara en un secundario técnico en arte y bueno, y lo hizo. Entonces hay un camino recorrido de temas que ya se han charlado, por ahí el Luna ya dijo que estos temas habían sido tratados ya en el distrito. Primeramente en reuniones que hacíamos de autoconvocados nosotros, ante la necesidad de ver que se nos caían las matrículas, el desganamiento, la deserción y demás, bueno, necesidad de hacer algo, digamos, en las instituciones educativas. Y a eso se le sumó que en el año 2014 comenzó por esa zona, y el Distrito 3, si no me equivoco, el Programa Nacional de Formación Permanente, en donde se comenzó a charlar todas estas cuestiones que tienen que ver con la escuela, las nuevas escuelas y demás. No van a tener problema, creo, los compañeros porque nunca está de más volver a ver algunas temáticas porque uno les vuelve a sacar más jugo, digamos, a toda esta cuestión. A mí me parece bien que veamos el diseño curricular, que nos detengamos ahí más precisamente, pero creo que deberíamos como ponernos como un piso, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido de que cómo hacer para que la escuela, con ese diseño que armemos, sea inclusiva, sea universal, sea obligatoria, y para que sea todo eso tiene que ser atractiva para el pibe y contextualizada al pibe. Nosotros lo que le hablábamos por ahí a los compañeros en el distrito, es decir, antes en la vieja concepción de escuela, por eso era exclusora, el pibe se debía adaptar a la escuela. Y ahora es la escuela la que se tiene que adaptar a las necesidades del pibe, ¿sí? Es decir, porque si no, si volvemos a poner un modelo fijo de escuela y el chico no encaja ahí, vuelve a quedar afuera. Y nosotros tenemos que hacer de que la escuela sea lo suficientemente flexible para que entren todos, ¿sí? Desde el alumno delincuente, al adicto, al que tiene papá y mamá, al que tiene 2 papás, a todos, ¿sí? Entonces, y desprenderse de todas estas cuestiones y ver, ese es el desafío por ahí, ¿no? Entonces, pensar un diseño curricular de ese lado. Por ahí, si les parece, con esto que recién hablaba con Pepe sobre las experiencias que están llevando algunas escuelas de duplas pedagógicas, triplas pedagógicas, en el CPN 80 se están llevando a cabo esas experiencias. Por ahí creo que sería bueno que ya hay un camino andado, aunque sea por una escuela lejos allá en el norte, pero es una escuela que está atendiendo chicos y que se ha transformado, está en proceso de transformación. Por ahí convidarlos, invitarlos a que vengan y cuenten cómo les ha ido, qué puntos débiles tienen, dónde es que necesitan ser fortalecidos. Digo, porque está bueno también aprovechar la experiencia de otro, ¿sí? Es decir, en esto de la interculturalidad, en esto de ir pensando, digamos, las diferencias en las edades y demás, bueno, digo, como un insumo más
propongo por ahí que si en algún momento les es, incluso Elizabeth Luna, que es una de las distritales, me decía, mira, tengo ganas de colgar en esta nueva esta plataforma un videíto sobre cómo está llevando a cabo la propuesta de transformación del CERPEN 80 para que lo conozcan todos, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que quería decir, ¿sí? No, que quizás la misma propuesta no sea tan bien recibida por otros, sobre todo en las escuelas, o sea, también hubo un poco de resistencia a recibir material dirigido, o sea, y hablar de una escuela que ya tiene un diseño curricular armado, y presentarlo como ejemplo, puede sonar a que uno está de alguna manera direccionando. Lo tiene armado pero no acabado. Está bien, pero sonaría como que de alguna manera uno está direccionando el debate dentro de la escuela. O sea, Por eso no es tan abierta la mentalidad de todos los... A ver, nosotros planteamos un tema, aparece una estrategia y también aparece una alerta sobre la estrategia, digamos, para seguir pensando, ¿no? Está bien. En esos términos. Distrito 2 tiene la palabra. Bien. Nosotros queríamos decir que acordábamos con que se tratara las dimensiones curriculares, con que se tratara el marco histórico, económico, social, cultural. Pero creemos que en esta primera instancia tendríamos que tratar el marco político, jurídico, o sea, todo lo legal, y la cuestión pedagógica para poder arrancar. Y de ahí, bueno, ir hacia los otros aspectos que también son, no tienen categoría de importancia, no hay uno de menor importancia que otro. Simplemente lo hacemos para organizarnos de esta manera. Político, jurídico y pedagógico. ¿Sí? Bueno, de lo que nosotros estuvimos viendo en la sistematización, lo que más se repite como algo común es la necesidad de trabajar sobre un marco político pedagógico, considerando toda la ideología y desde dónde nos paramos para pensar un diseño, ¿no? De por sí ya empezamos a pensar esto de educación, escuela secundaria. Y hay los 3 puntos de obligatoriedad, inclusión y universalidad también salieron como demanda a discutir en las escuelas. Y currículum y diseño también. Ya terminó la escuela. Claro. A ver, hay puntos de encuentro y de coincidencia en todos. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? Porque evidentemente nosotros podríamos haber planteado desde el inicio, como una de las cuestiones de las notas de trabajo que tenemos aquí, era cómo trabajar desde la academia. Puedo construir una línea de trabajo, la fundamentación con fundamentos de las investigaciones que estábamos realizando y que se han realizado en el país, que son muchas, armar sobre eso un cronograma, generar la organización de los ejes temáticos. También pensamos en armar un estado del arte, es decir, sí nos propusimos que era importante armar un banco de currículum provinciales de nivel medio, porque hay diferencias, hay avances en algunos muy interesantes. Analizar también sobre los modelos de currículum que existen en el país, por una cuestión de pertenencia cultural, digamos. El marco legal, entonces también nos habíamos pensado en proponer un banco de datos por jurisdicción, es decir, trascender un poco lo que es la provincia y organizar un banco de datos allí, también con un apartado de las leyes nacionales y la profusa documentación que hay en el Consejo Federal de Educación.
¿no? Que todas las provincias que forman parte de este consejo deberían tener esos lineamientos políticos. Ahora, cómo cada jurisdicción lo lleva adelante, ahí es otro tema. Bueno, y hacer un estado del arte también en relación a todos los estudios sobre nivel medio. Es decir, pero es muy distinto, por eso decíamos del cómo, ¿no? Es muy distinto decir, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, a decir, vamos a construirlo y vamos a encontrar coincidencias desde los que sienten las bases con lo que se puede plantear en otros lugares, ¿no? Entonces me parece que esta es la cualidad más importante de este espacio participativo. Por el otro lado, es cierto, retomo lo que vos decías, es decir, uno no intenta con esto decir que un tema es más importante que el otro. Uno toma una decisión en este momento con las producciones, las elaboraciones, las discusiones, los análisis y prioriza, ¿no? Entonces esa es nuestra tarea hoy, hacer una priorización y luego en el próximo encuentro ver cómo lo vamos concretando. En relación al tema del material teórico, con el cual nos tendríamos que apoyar para analizar estos ejes que hemos ido priorizando, bueno, en la mesa surgió que muchos han trabajado con materiales teóricos, ¿no? Entonces sería importante que todos conociéramos con qué materiales han ido circulando, qué materiales ustedes mismos han elegido como apropiados para el momento en el que estamos insertos, y a partir de allí ir pensando y priorizando también esos materiales teóricos, ¿no? Entonces una ronda sobre qué autores han consultado o una aproximación. ¿Parece? ¿No se acuerdan? No. No, nosotros no trabajamos. Alicia de Alba, sí. Peligi por aquí. Nosotros usamos un texto de Luis Rigal también. Bueno. A mí me dieron de uno de la Universidad de Mendoza, que está... No, es de una privada que está haciendo capacitación para docente profesional y que me la... Pero seguramente es algún autor. No sé qué autor, claro, no recuerdo. Entonces, para el día 15, claro, tendrían que venir con los materiales teóricos, ¿sí? Para hacer un banco. Nosotros usamos El sentido común, que era el que queríamos... Está bien. En realidad nosotros no se lo bajamos a nosotros lo tenemos. Pero no se lo bajamos. Al final Sí, bueno, digamos, vamos armando las tareas con él, sí. Con él, sí. Lo tenemos. Bien. No es que lo trabajamos, sino que son de la Escuela de Justicia Social. Claro, sí. La Silva. La Silva. Claro, y la colonialidad de saber, poder, de... No, Lander, Edgardo Lander. Edgardo Lander, Beatriz y Catherine Walsh. Uno era así con el acá, Claro. Escuela y Justicia Social. Justicia curricular. Escuela, que lo estaba en el material que habían bajado. También, Brunner. Y uno de Silvia Barco, me parece que... Y artículos de Silvia Barco. Sí, pero no sé cuál. Bueno, Silvia no habrá llegado para el 15. Esperamos contar con ella para el 28. Catherine Walsh. Catherine Walsh. Walsh. Bien. ¿Sí será? Sí. Entonces, a ver si las notas van bien. ¿Qué es diseño curricular?
cuáles son las dimensiones del diseño y cuáles son los principios. Y luego, sobre contexto, necesariamente identificar el contexto político, jurídico, pedagógico, ¿no? Y lo normativo. ¿Está? Dice que sí, estupendo. ¿Está? Bien. ¿El qué? Lo normativo. Normativo. Como marco, proyecto cultural, político. El contexto donde nos inscribimos como provincia de Neuquén, que estamos pensando este diseño. Tenemos capacidad para pensar las diferentes dimensiones, digamos, qué tipo de provincia tenemos, desde un montón de variables, no solamente pensarlo demográfico, sino la concentración demográfica en las grandes urbes, un modelo productivo orientado a determinados aspectos económicos, con una diversificación económica que hoy que existía, pero que hoy está en picada, que tiene que ver con la producción del Alto Valle, con, no sé, pensar dónde nos situamos, ver si es relevante, quizás algunos consideran que no es relevante, pero quizás desde una perspectiva que piensa que la educación depende en cierto sentido de parámetros que tienen que ver con lo económico, o está relacionado por ahí, pensar, ¿no? Sí, me hiciste acordar, una de las cuestiones que habíamos conversado era empezar a armar distintos tipos de mapeo, ¿no? Es decir, uno para ir caracterizando precisamente la provincia y cómo está representada el sistema educativo con los actores del sistema educativo dentro de la provincia. Eso también lo íbamos a ir armando como documentos visuales, gráficos, a partir de las producciones del grupo, de la mesa curricular, y las íbamos a ir colgando en la plataforma. Pensando en algunas preguntas que a veces pueden surgir, algunas personas pueden decir, bueno, por ejemplo, ¿para qué puedes tener una escuela técnica con una orientación en energías renovables en una provincia donde lo fundamental es el petróleo, donde somos extractivistas, etcétera, etcétera? Entonces, muchas veces surge la orientación, la orientación termina haciendo referencia muchas veces a realidades. Entonces, estamos pensando en las orientaciones implícitamente en un mundo. Pensar ese mundo que también puede ser. Bueno, y luego, con respecto al tema de por ahí empezar a pensar propuestas acerca de cómo podríamos viabilizar estos dos proyectos o subproyectos que aparecieron, ¿no? Recuperar las experiencias y sistematizarlas. Es una metodología de investigación y que estábamos pensando a lo mejor cómo hacerlo, y estos encuentros por modalidades que tienen que ver con satisfacer ciertas necesidades que traen como demandas. ¿Todo esto lo suben a la plataforma? Sí. Sí. Todo. ¿Está definido dónde y a qué hora? ¿Dónde y a qué hora? ¿Dónde? Ya sé que es otra cosa, pero ¿en qué lugar y a qué hora? Tiene que ser, a ver, ¿dónde está? Sí o sí, a ver, tiene que ser sí o sí Futralcó. No puede ser Zapala. Ahora pregúntame dónde. CP36. No, ¿cómo era? El El 3 tiene un lugar bastante grande. Sí, tiene un lugar. Que no dan clase ahí porque para que no tengan que suspender clase. Ustedes escucharon que era la mesa curricular lo que define. Tiramos Futralcó por decirle, digamos, pero no es que esté cerrado, mucho menos, porque la idea es por la distancia. Claro. Por la distancia, por la distancia. Tenemos una rotonda A ver. No, era por el tema de las distancias. A ver, ¿nosotros qué pensamos? Bueno, a ver, así en el comentario, ¿cuánto le cuesta movilizarse a Rincón de los Sauces? ¿Cuánto le cuesta
movilizarse al huecu, o sea, también hay que, pensando en ¿Que vos eso. sacas cuenta en eso? Pero bueno. Cualquiera sabe que Zapala es el lugar, porque con lo que ahorrás en el sur, norte, centro, de todo. Bueno, a ver, como mesa curricular, ¿qué definimos? A ver. Rincón de queda. Rincón que... Pero Rincón queda lejos de todo. Porque el nombre ya lo dice, Rincón. Bueno, vamos ordenando porque nos queda poco tiempo. La propuesta es, recuerden, participar de la marcha, cada uno en su localidad, posiblemente. Rincón queda lejos de cualquier lugar. Bueno, no, pero estamos hablando del lugar. ¿Dónde nos reunimos? A ver, yo digo una cosa. ¿Quién lo preguntó? Sí, yo tiré la propuesta y digo, ¿por qué no hacemos algo oficial y le preguntamos al CEPEN, ¿cuál era? 3. Al CEPEN 3, el lugar, para cuánta gente es, y una vez que sea oficialmente que sea un lugar más amplio que esto, que se pueda. ¿O qué opción tiene Cutralcó? ¿O qué opción tiene Cutralcó? Vamos a hacer algo. Acá nos dueñan el sector 3 y se ¿Cuántas personas hay? Bien. Opción A. Opción A, Cutralcó. Cutralcó, las reuniones interinstitucionales de los IFD se hacen generalmente, María Isabel las ha organizado en la biblioteca Carlos Sache, que tiene un salón de usos múltiples por mes. Biblioteca Carlos Sache. También existe el CEPEN 58, que tiene El una sala enorme CEPEN arriba. una sala enorme, preciosa, que puede proyectar y todo. La presta. Opción A, Cutralcó. Opción B, Zapala. Yo diría al revés. Bueno, ahí vamos. Yo le diría al revés. Votemos. Bueno, a ver. A ver, no pusimos ni primera ni segunda, pero... No, mi planteo sería, muchos ya hicimos un gran esfuerzo por venir acá, ahora hay que mantener los ojos abiertos en este momento, y Cutralcó quiere un poco nada más, o sea, sigue siendo Zapala ya será otro respiro. Para los que dependemos de muchas cosas de Zapala, por ahí ir a Zapala es más un trámite. Venir hasta acá o hasta Cutralcó ya es un viaje mayor. Lo que pasa es que de todas maneras la propuesta era moverlo. Y para esa propuesta es ir a diferentes lugares o ir a hacer Zapala también. Entonces, bueno, no te van a caer los Lugar para Zapala. Zapala. Vamos a Zapala ahora. Zapala. Lugar físico. Zapala. Listo. 3. ¿Seguro? Sí se puede, si Bueno, tenemos poco tiempo. Bueno. Perdón, no me quedó claro algo que... Bueno, a ver, nos volvemos a ver. Una pregunta. En esta jornada que va a ser en Zapala, porque bueno, tenemos que llevar algo, aparte de la lectura, o sea, si alguien puede llevar alguna lectura de algún marco teórico, eso, hay que hacer otra cosa cuando hablabas recién de que había que organizar algo como para lo que cada distrito desee o no. Me quedé con eso, no sé por qué. Eso fue ahora. Digamos, hay que trabajar, hay que pensar en algún material teórico porque la demanda que traen ustedes es, en este segundo paso, sería importante el acompañamiento de materiales teóricos. Entonces, priorizamos, o por lo menos establecimos ciertos ejes temáticos y sobre eso vamos a trabajar. Y consultar a sus compañeros. Perdón, ¿qué hora sería? Porque no las 9. 9. Que no las 9.
consulta a posterior, Sí. después del 28, después nos queda una semana y empiezan las vacaciones. Quiero saber, ¿puedo ir de vacaciones o me tengo que quedar para sistematizar? Bueno, no, la próxima jornada para el diseño a ver, la próxima jornada para el diseño curricular es el 18 de agosto. En julio no tenemos, con lo cual vamos a ir planificando. A ver, un momento, por favor. Que no hemos terminado. Hasta ahora la palabra la tuvieron la voz de los representantes distritales. Nuevamente una ronda por si alguno de los representantes de las direcciones y o de ATEN desean compartir algo y después sí pasaríamos al cierre y ahí nos vamos. Bueno, yo me quedé con la duda, la planteo a la mesa en general. Se habló todo el tiempo de normativa, de la necesidad de conocer normativa, de que se existe normativa, que se junte normativa. Y yo que lamentablemente estoy en ese área, trabajo mucho con normativa todo el tiempo, la duda que se me genera es la siguiente. Cuando hablamos de normativa, hablaban por ejemplo de la escuela neuquina, en sus orígenes, o conocer la historicidad de nuestra escuela y demás. Si lo pensamos en términos normativos, podríamos estar pensando, por ejemplo, en la normativa que avala los planes de estudios que tenemos. Podríamos hablar de las distintas resoluciones de creación de los establecimientos, de cuáles son los establecimientos más viejos. O sea, podríamos hablar de resoluciones provinciales o jurisdiccionales y también podríamos estar hablando en términos de normativa a nivel nacional que tiene que ver como, por ejemplo, cuando el IFED 13, que era nacional, se transforma en una escuela provincial, que tiene que ver con la historia de ese IFED 13 o del IFED 12 o de otras escuelas. Entonces, por ahí lo que me gustaría en algún momento es si se puede o si podemos acotar, si cuando hablamos de normativa, ¿a qué tipo de normativa nos vamos a referir y por cuál queremos comenzar? Si queremos comenzar por la jurisdiccional, bueno, habrá que hacer todo un relevamiento, ver lo más importante, ¿sí? Que tenga que ver, y después avanzar hacia lo opcional, o si se piensa en términos de la normativa actual, vigente, y en función de esa normativa, como estamos nosotros en la aquí y el ahora situados o compenetrados con ella. ¿Se entendió? Yo lo que entendí, a ver si estoy tan errado, cuando hablamos de normativa que tenga que ver con el currículum, no general, completo, de la formación, Cuando se habló de la historicidad de la escuela, por eso citar normativa también, yo lo apunté. Orden de la palabra. Concretamente, evidentemente la normativa nos va a atravesar en todo momento, porque nos va a atravesar con la cuestión de sexualidad, de género, con la cuestión de interculturalidad y demás. Ya en la de interculturalidad nos encontramos con normativa de acuerdos internacionales. Y dentro de educación también nos encontramos con acuerdos internacionales. Nos encontramos con Argentina participando de distintas instancias internacionales. Después tenemos la normativa nacional, mínimamente, como mínimo la ley de financiamiento educativo, la que todos deberíamos manejar al hilo como para poder expresarlo. Digo, la ley nacional de educación, la ley de escuelas técnicas, es imprescindible la ley de escuela técnica también porque tiene que ver con el resto de las modalidades. Exacto. Entonces, bueno, digo, ahí tenemos un cuerpo normativo necesario para poder manejar. Esto de la homologación. La cuestión de la homologación, lo posterior. Lo que yo planteaba en principio era nada más que lo internacional y lo nacional como para tener un panorama. Después lo otro lo vamos a necesitar sí o sí, todo el tiempo. Bien. Yo quería decir nada más que nosotros la jornada, la del periodo septiembre-mayo, la vamos a hacer en agosto. Claro. Digamos, eso ya lo decidimos, ya entramos en vacaciones y ya hablamos de que en agosto vamos a poder hacer una jornada nada más, por lo menos la mayoría de la escuela, porque estamos con falta de edificio. Eso es algo que no dije, pero nosotros no tenemos infraestructura propia, estamos funcionando en la escuela primaria
y después hay otras escuelas que también siempre hay problemas a la vuelta, lo que pasa con el periodo septiembre-mayo. Así que bueno, eso como para dar a conocer una realidad que nos toca. Un llamado a la solidaridad. A ver. Resulta que nosotros se nos va el cole, ¿no? Somos disponibles. Si alguien va en auto que está al centro, o bueno, no sé, cuando pueda, ¿cómo van a terminar? ¿Cómo van a terminar? Sí. ¿A qué hora? ¿Ahora? ¿A qué hora se va el micro? Ah, el micro, tenemos que estar por lo menos media hora. No, ¿a qué hora se va el micro? El micro se va a hacer 6 menos cuarto de la tarde. Que vaya con Alejandro. Ah, llegan. Si vas con Alejandro no llegas. Bueno, ¿quién más? Bueno, hemos hecho, creo que muchos de los que están aquí presentes, me incluyo, hemos hecho un enorme esfuerzo por no hablar a lo largo de la jornada. No, y lo digo en el sentido de que lo importante, el esfuerzo y el trabajo territorial lo han hecho ustedes, y lo importante es registrar y escuchar toda esa dinámica de funcionamiento que se han dado en cada una de las escuelas y de los distritos. Entonces, más allá de las ganas que cada uno tenga de hablar o de fijar posicionamientos, lo más importante era escuchar las propuestas